Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. En nuestra semana 2, sesión número, número 2, y esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a iniciar lo programado que tenemos para este espacio. Recuerden que los espacios virtuales están hechos para ustedes en, en el sentido que pues se explican las actividades, se resuelven dudas, pues se obtiene una mejor preparación para poder reforzar los aprendizajes esperados, los aprendizajes eh, sugeridos, eh, pues eh, varias cosas y beneficios que tienen todas las sesiones, pues también nos permite conocernos un poco más, que ustedes se sientan más involucrados con sus estudios, que sientan que tienen este acompañamiento y para eso es estar en estas sesiones. Si no puedes ingresar, no te preocupes, pero procura procura entrar y revisar la grabación. Se lo sugiero mucho para que pues estén en sintonía y en la dinámica de lo que son en las sesiones y los temas que se ven en en cada espacio. Perdón, estoy aquí buscando la presentación. Listo. Bueno, espero que se vea bien. Y el objetivo de esta sesión es reforzar los recursos que están destinados. ¿Qué yo noto en esta semana propiamente? Bueno, que hay un poco de declive en la entrega de las actividades, ¿no? Yo creo que el enfrentarse a hacer una actividad que conlleva varios puntos, como leer, sacar un resumen, etcétera, pues puede ser muy retador y puede llegar a ser de manera mejor no lo hago, está pesado, no da tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues ya, ¿no? Dejan de estar presentes en el módulo, pero pues hay que tener en cuenta que si nosotros decidimos estudiar es que adquirimos un compromiso. Los compromisos, recuerden, son pues esas adjudicaciones que nosotros vamos haciendo y que queremos cumplir y a pesar de las circunstancias queremos llegar a ellas, ¿no? Ya sea porque es un beneficio para nosotros o porque también llegamos a hacerlo para los demás, ¿no? Entonces, aunque ustedes vean que son varios puntos a desarrollar, vean el beneficio que les va a dar el hacer las actividades. No, mm, no crean que están solos, están acompañados por todos nosotros como agentes educativos. Está la ADC, ustedes tienen sesiones con los ADCs, por lo regular iniciando la semana, y con ellos tocan varios temas que tienen que ver con, con lo, eh, con lo que hay que trabajar en la semana, pero pues también tiene este acercamiento de qué quieres que se aborde o qué quieres que abordemos en las sesiones. Y ese es un buen acompañamiento, al igual de SAME, que también está al pendiente, de la tutora y de una servidora. Entonces, estamos para orientarles, apoyarles y no vean esto como, ay, qué difícil y mejor no lo hago. Creo que esto no es para mí. No, véanlo como un reto, como un beneficio para ustedes, como algo bueno no sé, que estás construyendo para un futuro mejor, ¿no? Y vamos a hacer esta dinámica eh, para que al momento que tú veas esta grabación, veas si has dominado y has revisado los recursos de esta semana. Es
por medio de una liga. La plataforma se llama Kahoot, solamente es con la liga. Y aquí iniciaríamos, bueno, ahorita no hay conectado, eso es para que ustedes lo vean después, pero aquí lo quiero publicar. Ustedes, es una serie de preguntas, son muy poquitas preguntas, pero ustedes van a ver, ¿no? Esto es como manera de que hiciéramos un cuestionario al principio de clase y ustedes checaran si sí leyeron el contenido antes de entrar a la clase, ¿no? Más o menos así la dinámica que estaremos trabajando en la sesión número, número 2. A ver, eh, ahí va, ¿no? Van a checar y hacer ustedes sus apuntes. Va a iniciar. No tenemos ahorita digo, jugadores. No va a haber, pero ahí está nuestro ejemplo. Bueno, no sé. No me da. Deje abrir otra sección y ya ustedes lo pueden para que arranque, porque si no, no va a arrancar. Un segundito. Y los temas pues están relacionados a esta unidad, ¿no? Porque esta computadora va un poco lento. A ver si ahorita ya va cargando la página. A veces el internet está tan lento y luego se junta mi computadora. Ok, miren, esa es la dinámica. Son unas preguntas, ustedes van a revisar en la grabación si tienen en cuenta y si ya revisaron la información, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué es un texto? Nosotros para entender todas las lecturas y demás, eh, lo que es una lectura, cómo hacemos redactamos, cómo formamos desde una palabra, una oración, un párrafo, pues obviamente tenemos que entender qué es, qué es un texto, ¿no? Y la respuesta correcta es composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura. Recordemos que estos signos son eh, letras que forman una palabra, bueno, letras que forman una sílaba y de una palabra, y también podemos involucrar números, ¿ok? Vamos a ver. Siguiente pregunta. La palabra texto proviene del latín textus, que significa, toda palabra tiene una raíz etimológica. La madre de las palabras, bueno, de la formación de las palabras, proviene del latín. Entonces, si nosotros leemos bien y creemos que tiene una relación, será con las siguientes palabras que ahorita van a salir, que es tejer, trenzar y entrelazar, ¿correcto? Cuando hablamos de la palabra textus, esto quiere decir que proviene del latín y que significa tejer, trenzar y entrelazar. La siguiente es uno de los pasos para resumir, muy importante porque van a estar trabajando el resumen. Eliminamos el material trivial, señalamos solo lo más importante, añadimos más texto o cuidamos la ortografía. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ver con uno de los pasos para resumir un texto? Y es la eliminación del material trivial. ¿Ok? Ese material que si lo quitamos no afectará, no dañará la esencia principal del autor.
Siguiente. ¿Qué es un conector? Un conector es una muy buena herramienta para hacer nuestro texto más elaborado, unir una idea con otra, nos van a ayudar a que nuestro texto también se vea de una manera mejor eh, preparada. Y bueno, dice aquí la respuesta, palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Y última pregunta. En la estrategia de lectura hay tres momentos. ¿Cuáles son? Y este es un recurso que viene en su plataforma, bueno, nuestra plataforma, ¿no? Viene. ¿Cuáles son esos momentos? Por eso cuando ustedes hacen una estrategia, elige una estrategia de lectura, tiene que tener tres momentos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes con un modo de sondeo, de ver qué conocimientos tú tienes relacionados al tema. Durante es en el momento, ya sacamos ¿cómo se llama? Un mapa, un resumen, etcétera. Y después es para reafirmar si sí realmente hubo este conocimiento cuando leemos, ¿no? Esto, un examen, así como estas preguntas, un cuestionario simple, ¿no? Que les va a ayudar a saber si sí realmente hubo un aprendizaje con el texto que se leyó, ¿ok? Hasta aquí termina nuestra dinámica. Y bueno, la idea era un poquito como reforzar los temas de una manera un poco más llamativa y un poco más lúdica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla con la presentación y vamos a ver qué beneficios tenemos cuando leemos. Pues son muchísimos beneficios. Aquí vienen unos muy poquitos. Uno de los beneficios es la lectura nos va a ayudar a desarrollar nuestras habilidades lingüísticas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un vocabulario muy reducido, vamos a estar repitiendo las mismas palabras siempre, eh, con tablillas, con faltas ortográficas, mal pronunciadas, ¿no? Mal dichas y demás, ¿no? O con palabras que solamente conocemos porque no vamos al diccionario y vemos qué palabras o qué sinónimos podemos utilizar y qué antónimos también podemos utilizar, ¿de acuerdo? La lectura ejercita el cerebro, claro, y nos va a ayudar a retardar estos efectos que con la edad nos viene dando, como la demencia, ¿no? Que está, empezar a tener pérdida de memoria a corto plazo principalmente, que se nos empieza a olvidar las cosas y demás, ¿no? Fomenta el interés por conocer. Es interesante cuando leemos un libro y vemos la perspectiva de ese autor, ya sea porque es un tema político, ya sea porque es un tema social, ya sea porque es un tema fantástico y demás. Yo creo que con sus actividades que van a hacer esta semana, eh, se fomentó un interés, ¿no? Por ejemplo, la movilidad como un derecho, pues jamás había pensado que sí sé que el patrón tiene cierta prioridad, pero cómo se maneja esto conforme la ley, ¿no? Eh, Aumenta la concentración, algo que algunos de ustedes han expresado en la actividad integradora número 1, se me dificulta concentrarme, me voy, ¿no? Me disperso fácilmente. Entonces la lectura nos va a ayudar a eso. Claro que tenemos que hacer a un lado ciertos distractores para que esto pueda funcionar mucho mejor. Nos va a ayudar a reducir el estrés, nos va a ayudar a tener un hobby, nos va a ayudar a generar creatividad, nos va a ayudar también a generar pensamiento crítico, nos va a ayudar también pues, a tener una visión más amplia de lo que nos sucede a nuestro alrededor, ¿no?
Y aquí en la lectura dice, la diapositiva dice lectura por gusto, no por obligación. Y principalmente en el método de estudio que tú tienes o en el plan de estudio que tú tienes, se maneja totalmente en línea. Entonces, siempre vas a estar leyendo porque tienes que leer desde los recursos, el material, todo, 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 hasta lo que yo te pongo, ¿no? Estás leyendo las instrucciones, eh, etcétera, ¿no? Entonces, aquí viene eh, una, un video con, perdón, estrategias de acercamiento de lectura. Si tú sientes que no tienes esta afinidad con la lectura, te puede ayudar este recurso para que vayas teniendo este gusto por la lectura. Y bueno, algo que a mí me llamó la atención es qué países leen más en el mundo. Aquí viene un estudio que se hizo en el 2021, cuando estábamos en la pandemia, que puede ayudar un poquito a elevar esos niveles de lectura, porque estábamos en casa. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención porque los países que están en el top número más alto es la India, que es uno de los países más, es el país más poblado del mundo, pero tiene muy buen nivel de lectura. Invierten alrededor de 9 horas a la semana a leer. Entonces, pregúntate tú cuánto estás invirtiendo en leer. Si estás leyendo o no lo estás haciendo, ¿no? Tailandia, China, ¿no? Que es China siendo uno de los países mucho más industrializados, que se la pasan trabajando prácticamente toda la vida, tiene muy buen nivel de lectura. Filipinas, Egipto, y México. ¿Dónde está México? Que es donde decimos, ¿y dónde queda nuestro país? Bueno, México ocupa el lugar número 24 de los 30 lugares de los cuales se hizo esta investigación, y pues estamos muy abajo, ¿no? No, tenemos muy pocas horas invertidas en la lectura, 5.5, pues es muy poco a la semana, ¿no? Generalmente algunos leen 9, 10 libros al año y algunos no leemos nada, ¿no? Entonces, estamos ahí muy, muy rezagados, pero por algunas situaciones que en nuestro contexto eh, vivimos, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo vi fue este censo, el censo que se hizo eh, hace, hace 2 años por parte del INEGI, donde el título me llamó mucha atención, por azares del destino, lo vi y dije, eso lo tengo que incorporar, ¿no? Porque a la baja la población lectora en México, en lugar de que vamos para arriba, vamos para abajo, ¿no? Tenemos los primeros lugares en cosas negativas que en cosas positivas, tristemente. Em, este es el mayor descenso en 5 años, o sea, no estamos leyendo al año, ¿no? Leen más las mujeres que los hombres, conforme dice la encuesta que se resolvió, y se leen más libros, se leen más cosas en internet, las revistas pues, se leen en menos porcentaje, y las historietas, ¿no? Que es lo que menos se lee, o llámese el cómic, ¿no? ¿Por qué estamos así? En una población alfabeta que se declaró no lectora, o sea, personas que tienen estudios, pero que no son lectores, dijo que no recibió un estímulo suficiente en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no los llevaban a librerías o a bibliotecas, ¿no? Ya sea que los papás o tutores no leían, o sea, nunca vieron al papá o a la mamá o al tío, al abuelo, etcétera, leyendo un libro, ¿no? Antes era muy común que más los hombres, ¿no? Leían el periódico, ¿no? Lo que le boleaban los zapatos, en lo que estaban en un tiempo libre, era leer el periódico. Ahora lo que vemos es más redes sociales, ¿no? Em, o también otro dato dice, no había libros en casa más que los de la escuela, o sea, los de texto. Eh, También que la escuela no incentiva ni motiva la lectura, o sea, nada más es, aquí está el libro, sí, ajá, muy bien, pero no incentiva a sus estudiantes a leer más, ¿no?
Al igual que en la escuela no fueron motivados a ir a las bibliotecas. Yo me acuerdo que a mí se me tocó que me mandaran en la secundaria y en la preparatoria a las bibliotecas, ¿no? Para buscar información. Y eso me hizo pues conocer un poquito más bibliotecas. Hay más, no hay muchas, ojalá hubiera más bibliotecas que plazas comerciales o lugares culturales que plazas comerciales. Creo que plazas comerciales no nos hace tanta falta como nos haría falta una biblioteca con acceso a internet donde ustedes y muchas personas más pudiéramos hacer, entrar a hacer actividades ahí, ¿no? Las escolares, buscar libros, quedarse a leer ahí, creo que sería muchísimo más beneficioso. Eh, Ese es un dato muy importante, la verdad es que fue así como un coscorrón en la cabeza, decir qué está pasando, porque eh, la lectura siempre nos va a abrir camino, nos va a ayudar a discernir a veces, ¿no? Y tener un criterio propio de lo que nos pasa, de todo lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ahorita que fue la marcha de las mujeres hace 8 días, ¿no? Me parece conocer, ¿no? Esta situación, realmente qué es el feminismo, ¿no? ¿Qué beneficios trae? ¿Cómo se construye el feminismo y cuál es el objetivo del feminismo, ¿no? Por ejemplo. Y no solamente juzgarlo, criticarlo o solamente ser uno de esos grupos radicales que se va a hacer algunas situaciones un tanto violentas, ¿no? La violencia nunca resolvió nada, entonces nos ayudaría mucho. Hace una lectura de eso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para conocer en la lectura nosotros tenemos que saber qué es el texto. El texto ya lo vimos en el quiz, nos dice pues empezar a trabajar y se empieza a generar un texto desde símbolos, desde esa letra, desde esa sílaba que forma una palabra. Unas palabras que forman una oración, varias oraciones que forman un párrafo, otro párrafo, hasta que esa concepción de ideas que tiene un emisor, que es el escritor, brinda, ¿no? Información para nosotros los receptores. Y la palabra textus proviene del latín que significa tejer, trenzar y entrelazar, que viene en el quiz que también se vio hace ratito. Sobre todo para que ustedes empiecen a tener esa idea de que el texto tiene realmente una información muy, muy importante, ¿no? Recuerden que el texto tiene un mensaje, una concepción de ideas del autor que está dirigido a llevar un mensaje a quien lo lea. Pueden ser de reales, ficticios y demás, ¿ok? Eh, ¿Cómo leemos? Bueno, o en qué material leemos, como es aquí, desde libros, diarios, revistas, carteles, blogs, etcétera. Todo es lectura. Simplemente un texto en nuestro dispositivo móvil ya contiene información relacionada al texto, ¿no? ¿Y cómo se estructura el texto? Con tres situaciones que les comenté: palabra, enunciado y párrafo. Palabra, oración y párrafo, ¿ok? Cuando ustedes construyan los suyos, tienen que ser ligados al mismo tema y coherentes. Por eso yo les recalco mucho esta parte: haz tu texto coherente, hazlo ordenado para que la persona que lo va a leer lo pueda entender y esté en la misma sintonía que tú, y porque quieres transmitir algo en tu texto, ¿no? Entonces, entre en la misma sintonía que tú y capte esa información que finalmente es beneficiosa. ¿Cuál es la estructura general de un texto? Desde el título, por eso las actividades deben llevar un título. La actividad integradora número 2 empezó con esto. Empieza tu trabajo con un título, porque aunque ya se sabe, ¿no? que va a calificar el asesor virtual, pues no está de más que tú hagas un trabajo bien elaborado que contenga el título que hace referencia al tema central. Desde el título nosotros ya podemos tener una idea general de lo que se va a tratar el texto en sí. El texto también tiene introducción, inicio, planteamiento.
que es una manera de explicar y justificar la esencia del texto. Y con la introducción nosotros podemos construir, dice aquí, una idea general, incluso saltar a la conclusión para enterarse del resultado. En la otra parte de la estructura del texto está el cuerpo del texto núcleo temático. Esto tiene que ver con, está hecho para tomar la información que nosotros planteamos en la introducción, o sea, amplía mucho más la introducción explicando de manera que quede claro de qué va a tratar, ¿ok? Es la parte sustancial, medular de nuestro texto. Es aquí donde quedamos enganchados de esa lectura para que finalmente en el cierre nosotros podamos identificar ideas principales y podamos generar estas conclusiones, o sea, que entendimos, cómo no señalar también que ese texto va a tener un cierre, no va a quedar así como, digamos, como en el limbo o en puntos suspensivos, ¿no? Va a tener en sí un buen cierre. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo es la estructura del texto. El título es el bolígrafo, o sea, el tema es el bolígrafo. La introducción aquí nos dice en qué año viene el dato, quién lo inventó y su uso. Simple. Y el desarrollo pues ya amplía más esta parte, ¿no? ¿Cómo fue que le llegó la idea al autor? ¿Qué sucedió en ese momento? Y nos está explicando, ¿no? Y en la conclusión es ya finalmente quizá una fecha de cierre con las personas involucradas y listo, ¿no? Algo que nos brinde un buen punto donde nosotros ya vimos que podemos tanto explicar qué aprendimos, como también vemos que el autor nos explica eh, cuál fue, digamos, la finalidad del texto, ¿no? Y en estos textos, recordemos que hay tipos y sus características. No lo olvidemos, y es algo que tú tienes que identificar en la actividad número 3. No es describirme el texto, es identificar. Si yo elegí un texto literario, pues explicarme qué es un texto literario o explicar qué es un texto literario, qué características en particular va a diferenciarse de los demás textos. Hablamos de los informativos, hablamos de los de divulgación científica, de los administrativos, de todos estos tipos de texto que aquí hay. En nuestra actividad número 3 nada más tenemos que elegir, no todos, porque no todos vienen ahí, pero elegiremos el que más nos guste, uno de los que más nos guste, y explicaremos esas características, ¿de acuerdo? Aquí viene la clasificación de los diferentes textos. Revísenlo para que ustedes puedan contestar correctamente eh, eso que les está pidiendo, ¿no? Abajo del tipo de texto elegido en la actividad integradora número 3. Ahora, para que nosotros ya empecemos a hacer nuestro trabajo es importante que sepamos redactar, eso es cierto, pero vamos a hacer y pensar que nuestra redacción va con lo que quieres escribir, qué te gustaría a ti escribir, ¿no? Pero también puede ser de algún libro, eh, de alguna información que vi y que quiero plasmar, ¿no? Para eso es importante que cuando yo quiero redactar, identifique bien las ideas principales para que se vea que tengo un dominio en el tema que elegí. No simplemente es eh, información del texto, sino información que se note que sí supe o sí sé lo que se está queriendo hablar ahí, ¿no? Al igual un esquema que contenga la información, o sea, puede ser la anotación de ideas principales, puede ser la incorporación de
de un esquema, etcétera, ¿ok? La redacción es así y va con la práctica. Es por eso la importancia, se va a ayudar mucho de que nosotros utilicemos una buena ortografía, ¿no? Que no dejemos pasar esos detalles de un acento, una mayúscula, un signo de puntuación, etcétera, sino que eh, revise bien ese texto, ¿ok? Y bueno, estos son los marcadores textuales y discursivos. Mm, como dice aquí, son palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Ujú. Señalan rápidamente la función comunicativa. eh, ay, se me voy a aquí, del mismo y conectan coherentemente los párrafos de un texto. Esto es para que ustedes no corten de tajo una oración poniéndole un punto y ya me salto, ¿no? Cuando realmente esa idea que está antes de ese punto y esa idea que está después de ese punto congenie. Ujú. Haga ese puente y esa unión entre una oración y otra, entre una idea y otra. Y para eso tiene esta lista con estas características, ¿no? Lo utilizamos para introducir el tema del texto, lo utilizamos para iniciar un tema, para marcar orden de entrada y para hacer hincapié o demostrar. Todo radica en el uso que yo le quiera dar al marcador textual. Los invito a que lo utilicen. No tengan miedo de incorporarlo a sus textos. Cuando ustedes vean el resultado, lean su trabajo antes de enviarlo, vas a ver que se va a ver un texto muchísimo más cuidado y pulido, que esa es la idea también del módulo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este es un ejemplo de cómo utilizar un marcador de texto que nos va a ayudar a estructurar y guiar al lector. Dice que se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos, como párrafos, etcétera. Y un ejemplo es este. De este modo, está hablando de la revolución industrial y este sería nuestro marcador textual, nuestro marcador de entrada. Ujú. Esa es así un ejemplo muy sencillo, pero la idea es que cambia mucho utilizar una palabra así y un conector así a que lo dejemos y ya, ¿no? A la deriva, por así decirlo. Y eso es por parte de los marcadores textuales. Ahora, algo que también yo les sugiero mucho trabajar en sus textos es corregirlos desde más bien toda la ortografía, signos de puntuación, palabras mal escritas, oraciones que no tengan coherencia, etcétera, ¿ok? Te sugiere que hagas un descanso, ¿no? De 15 minutos y vuelves a retomar, o sea, estás trabajando, descansas 15 y vuelves a retomar, ¿no? Para que tu cerebro esté fresco, no se embote y pueda ubicar los errores fácilmente. Aquí dice, antes de comenzar a buscar errores, elimina palabras innecesarias, o sea, palabras que están de relleno únicamente. Eh, También te dice aquí, haz una lista de los errores que tuviste, porque de los errores todos aprendemos, ¿no? Y nos va a ayudar a beneficiarnos cuando, por ejemplo, le pidamos una opinión a alguien más y nos digas que pienso que en esto está equivocado, sonaría mejor así, etcétera, ¿no? Creo que nos podemos alimentar mejor con eh, cuando estamos ya por entregar un trabajo. Esto es antes de la corrección. Ahora, durante la corrección podemos utilizar varias cosas, como desde imprimir la, el texto con el que vayamos a entregar solamente para que tengamos una mejor visión, si no se puede imprimir o también cuida mucho la ecología en esta parte, bueno, pues ya lo utilizamos en la parte electrónica para ver y usando y beneficiándonos de algunas funciones que tienen
ciertos ordenadores. También dice aquí, revisa tu texto en voz alta y cambiará mucho la manera en cómo elaboraste el texto, porque no es lo mismo que lo hagas en voz bajita a que lo hagas eh, en, en voz alta. Tiene mucho que ver. Algo también que puedo utilizar mucho para hacer la corrección de textos es en Word. Word te detecta si escribiste mal la palabra, mm, si no está bien redactado ese texto, ahí te sugiere, te da una sugerencia para hacer ese cambio, ¿no? Y por último, antes de mandar el texto, pues compártelo con alguien, no para que tú te sientas inseguro, sino para que esa persona te lo pueda leer, escuchar y te dé una opinión positiva de tu actividad y quizás hacer esos cambios necesarios para entregar algo bien, ¿ok? Y las estrategias de lectura, ya hablamos del texto, ya muchas cosas, pero cuando leemos esos textos es importante poner en práctica estrategias de lectura para una mejor comprensión del texto, como ya viene ahí en el recurso y en el quiz, dice que el proceso es antes, durante y después de la lectura. ¿Ok? Hay diferentes estrategias desde sintetizar, inferir, visualizar, etcétera. La idea es que cuando tú leas esas estrategias de lectura digas, eso es lo más adecuado para mí, de esta manera estoy aprendiendo. O has elegido una y dices, no, no aprendí, entonces buscar otra, porque es muy diferente estudiar, leer, etcétera, para matemáticas que para historia. Eso nos queda claro. Entonces, estamos usando estrategias para que nuestro cerebro se aperture a leer o trabajar matemáticas y también para trabajar historia, ¿no? Entonces, es muy importante tener estrategias que sí les sean favorables, que sí les sea positiva para su proceso de aprendizaje. Y ya casi por último, yo les puse aquí las preguntas, ¿no? ¿Saben? En el foro aprendió, les lancé una pregunta de, ¿tú sabes resumir? Y yo espero que esto también sea para poderse fijar, ¿no? Claramente si se hace un resumen o no, o quizá nunca lo has hecho, pero te apuesto que sí, lo has hecho, quizá de una manera no profesional, no tan profesional como ahorita, pero seguramente lo has hecho eh, cuando estás contando algo, ¿no? Cuando estás contando algo a alguien, lo has hecho un resumen, quizá no contaste todo, omitiste detalles para que sea más divertido, más sencillo, captar la atención de la persona de la que se lo estás contando. Te digo, lo has hecho en algún momento. Nada más es cuestión de que vuelvas, que lo hagas ahora para la parte académica, ¿no? Y bueno, un resumen, este recurso viene ahí y de aquí lo tomé. Es, es esta autora propone 6 reglas para elaborar un resumen. Y una de las preguntas que venía en el quiz es esto. Eliminar el material trivial, o sea, todo lo que viene así como detallado en sus zapatitos, eran chiquitos del número 2, ¿ok? Si no es algo que va a ser relevante para el tema, lo eliminamos. Uh-huh. Eliminar un material que se repita, lo podemos quitar. Si habla de artículos, objetos y lo podemos resumir a una sola palabra y le entendemos y nuestro lector también lo va a entender, lo cambiamos, ¿no? Secuencias, síntesis del párrafo y solamente hacemos una oración principal, pero que de esa manera venga explícito lo que va a tratar y también la síntesis del párrafo cuando o sea, si está muy amplio ese párrafo principal, podemos omitir información sin que afecte la fidelidad de ese texto, ¿no? Chequenlo los aspectos que incluido en resumen y ahí se van a dar cuenta que un resumen no lleva sus propias palabras, sino lleva las que el autor empleó. Nosotros nada más vamos a hacer de esto a esto, ¿no? Mm,
Perdón, hace mucho calor. ¿Qué características debe tener un resumen? Pues la entropía. La entropía habla de economizar en esos detalles. También que su uso sea efectivo. Utilizar un número de palabras, pero que no se pierda la idea principal. De pertinencia, adecuarlo al contenido. No me lo vas a explicar ni lo vas a criticar, solamente vas a adecuarlo al documento. Eh, Corrección lingüística es mantener las normas gramaticales, no es cambiar nada de ese aspecto, ¿ok? Coherencia, pues que venga el encadenamiento de palabras que ya viene, pero solamente vas a quitar esas palabritas, es como cuando estamos limpiando algo, dejamos lo que sirve, quitamos lo que no y así vamos moviendo, ¿no? Dice de consistencia, la organización de la estructura del texto, siguiendo un estilo único. Al igual en esta estructura, el resumen tiene una estructura y se puede visualizar ya sea por referencia, que es para localizar el documento original, o cuerpo de resumen, que es la representación del contenido original. Y hay diferentes tipos de resumen, muchos se utilizan para investigación, muchos se utilizan para hacer reseña crítica y muchos lo utilizan para hacer un compendio de lo que se está leyendo, ¿no? Son tres tipos de resúmenes, nada más, que podemos nosotros utilizar. Ya verán la siguiente semana y recordarán que hay un tipo de resumen que se llama reseña y ese sí tiene comentarios críticos, que es el que nosotros hablamos de juzgar, ¿no? ¿Nos gusta? No nos gusta, ¿ok? Y por último están las ideas principales. Ubiquen bien qué son las ideas principales. Aquí nos dice prácticamente son las que tienen la información básica del texto. O sea, si yo leo esa oración, mm, voy a, voy a tener ya una idea amplia, pero específica de lo que ese texto trata. Ujú. Y la idea secundaria es la que va a reforzar a la idea principal, ampliar un poquito más de lo que se está hablando. En este ejemplo que dice cómo aparece la idea principal, véanlo, por ejemplo, dice la idea principal de este tema, ¿no? Los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Y uno puede decir, ok, sí, sí, sé que soy un ser humano, pero ¿qué es un heterótrofo? Entonces la idea secundaria viene a explicar esto, ¿no? Esto quiere decir que requerimos sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Entonces, creo que ahí ya nos cambia un poquito la, la, la clasificación que tenemos que somos mamíferos, ¿no? O carnívoros, etcétera. No, bueno, somos eso también, pero somos heterótrofos porque la edad secundaria me lo está explicando. Y es así como ustedes tienen que sacar ideas principales y secundarias del texto. Recuerden que eso lo trabajan en la actividad número 4, respondiendo qué es una idea, cuál es la idea principal del texto en singular y cuáles son las ideas secundarias, que es en plural, del texto. ¿De acuerdo? Pues bueno, por último, ah, esto también viene en en la plataforma y lo vimos en el quiz y aquí me fui muy para allá cuando hemos tocado estrategias de lectura, pero algo que tengan en cuenta es siempre revisar la información para que les aperturen, ¿no? Cuando uno utiliza una estrategia de lectura, pues antes del texto, que para poder identificar, ¿no? Que es la revisión de ese texto, durante el texto, ¿no? ¿Qué técnicas voy a emplear que me van a ayudar a extraer esa información? Aquí, por ejemplo, dice, identificación de la idea principal, pues es importante que dominen la identificación de ideas principales, subrayar, ¿no? Para destacar lo más importante, deducir el significado para pasar después al tercer momento que es el después, ¿no? Que son las estrategias que me van a ayudar a recuperar la información, o sea, de lo que yo leí, no lo olvide, no hay este chispazo de yo lo olvidé, no,
sino que se mantenga esa información en mi cerebro retenida, dominada y de fácil acceso. ¿De acuerdo? Bien. A mí me ha gustado, o si usted lo quiere expresar en el foro, aprendiendo, aquí dice, ¿cuál fue el texto que te gustó más? Me gustaría que ustedes lo pudieran expresar. eh, ¿Qué texto te llama la atención, no? El multiverso, la inteligencia artificial, amor como derecho, eh, el Principito, qué países son más empáticos del mundo, etcétera. ¿De acuerdo? Será un gusto poderles leer y saber qué lectura te gustó más. Reflexiona, analiza y disfruta de la información que vas a desarrollar en tus actividades, en las lecturas a hacer. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces esto sería todo. Recordemos que el domingo vamos a, es el cierre de la plataforma para que lo tengan en en su agenda, lo tengan presente, lo tengan eh, pues lo más eh, apegado al tiempo en el que ustedes entregan las actividades, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que vean esta sesión y puedan ser favorables para eh, para la realización de sus actividades. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí terminamos. Les deseo que les vaya excelente y tengan muy buen fin de semana. El lunes es día de asueto o de descanso inhábil y las actividades pues, pueden demorar un poquito en ser calificadas, pero no excederán las 72 horas hábiles. Eso sí, ¿ok? Bueno, entonces los dejo, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Mucho éxito en sus actividades. Bye.